Hola, a quien le gusten las historias grotescas, misteriosas y reales del centro de España, siéntese y escuche atentamente. Hoy les voy a contar una historia que sacudió a todo Madrid, el misterio que se esconde en la Tercera Avenida, calle Antonio Grillo. La gente lo llama la Casa Maldita, donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino donde el alma es un refugio. Madrid se vestía de otoño, y en Lavapiés, la casa número 3 de la calle Antonio Grillo permanecía en pie como un espectro del pasado. No era solo un edificio abandonado, sino un lugar marcado por el miedo. Su fachada agrietada y ventanas oscuras parecían observar a los transeúntes. Los vecinos la llamaban la Casa Maldita o el infierno de Grillo. Algunos rezaban al pasar, otros preferían no hablar de ella. Los rumores abundaban: llantos de niño cada 2 de noviembre, sombras en el balcón a las 2:33 de la madrugada, la misma hora del asesinato múltiple en 1960. Paco, el del bar, juraba haber visto esa sombra. Una anciana decía oír sollozos tras las paredes. Un grupo de ocupas huyó despavorido en 2011. Uno acabó internado, repitiendo que no tienen ojos, pero me ven. Un barrendero contaba haber visto huellas de niño frente a la puerta, siempre alejándose, como si alguien intentara escapar. Una noche, las luces titilaron durante horas y se vieron sombras moviéndose dentro. Un testigo escuchó una voz ronca susurrar algo que aún teme repetir: nadie vive en esa casa. Y sin embargo, alguien siempre mira desde la ventana del tercer piso. Blanca, estudiante de historia moderna, no creía en lo sobrenatural, solo en documentos y pruebas reales. Para un trabajo universitario, eligió investigar lugares históricos olvidados y se obsesionó con el número 3 de la calle Antonio Grillo, una casa envuelta en leyendas oscuras. Una tarde de octubre, decidió entrar sola al edificio con una linterna, cámara y mochila. La casa, por fuera, parecía simplemente vieja, pero su silencio era inquietante, como si estuviera esperando. Al cruzar la puerta, el aire era denso y cargado de un olor metálico extraño. La linterna comenzó a fallar sin razón. Blanca, decidida, empezó a grabar. Todo parecía normal hasta el minuto 12 de la grabación, cuando la cámara captó pasos pesados en el piso superior, aunque ella no los oyó. Al subir, encontró una habitación infantil con dibujos perturbadores, figuras sin rostro y ojos tachados. Un caballito de madera se mecía solo. El micrófono también captó una voz suave e incomprensible que ella no percibió en el momento. Lo más inquietante fue lo que se reflejó en un espejo. Blanca, pero con el rostro distorsionado, ojos llorando líquido negro y la boca abierta en un grito silencioso. Ella no reaccionó, pero algo, definitivamente, la estaba observando. Blanca llegó al final del pasillo del sótano y sintió que el aire se volvía más denso y frío, como si el tiempo se detuviera allí. Descubrió una pequeña puerta oculta tras unas cajas, hecha para niños o personas encorvadas por el miedo. Estaba cerrada con una cadena oxidada, que Blanca cortó lentamente con una cegueta. Al abrirla, un olor nauseabundo la golpeó. Dentro había una celda. Las paredes mostraban arañazos y frases repetidas: no saldrás de aquí. En el centro, una silla atornillada al suelo y correas de cuero colgaban de anclajes oxidados. Una mesa metálica tenía manchas oscuras, como sangre. Ganchos extraños colgaban en la pared, imposibles de identificar sin horror. Entre 2 ladrillos sueltos, Blanca halló una foto antigua. Un guardia civil del régimen franquista sujetaba a un niño maniatado con un cartel que decía traidor. El rostro de la gente estaba borroso. Ese sótano no era solo una sala de tortura, era un lugar secreto de castigo y desaparición. No constaba en archivos oficiales, pero estaba allí, bajo Madrid. Blanca también encontró una muñeca rota y un cuaderno infantil manchado, vestigios silenciosos del horror vivido en ese lugar. Desde que Blanca salió del sótano de la Casa Maldita, algo cambió en ella. Aunque parecía la misma, su mirada estaba vacía, como si su alma se hubiese quedado atrás. Las noches se volvieron tortura. Sufría insomnio y pesadillas recurrentes con un pasillo interminable y una voz que susurraba: culpa, nadie será perdonado. Intentó grabarlos, pero los audios estaban distorsionados y contenían risas infantiles. El espejo del baño comenzó a comportarse de forma extraña. A veces,
Su reflejo no la imitaba al instante, otras veces no pestañeaba. Una madrugada, se vio a sí misma con el ojo izquierdo arrancado y sangre corriendo por su rostro. También escuchaba golpes en la ventana a las 2:33 de la madrugada, pese a vivir en un tercer piso sin balcón. Tras los golpes, oía su propia voz llamándola desde el otro lado del cristal: «Blanca, vuelve conmigo». Su móvil comenzó a mostrar vídeos que ella no recordaba haber grabado, clips nocturnos de ella dormida, filmados desde el suelo. En algunos, aparecía su propia mano sosteniendo el teléfono. El más perturbador mostraba a Blanca frente al espejo, inmóvil y ausente, mientras al fondo se veía una figura, un hombre con uniforme antiguo de guardia civil, sin rostro, solo una sombra donde deberían estar sus rasgos. Desde entonces, Blanca dejó de ser la misma para siempre. Desesperada y al borde del colapso, Blanca decidió buscar a la única persona que, según los foros más oscuros y blogs olvidados de Internet, había investigado de verdad el número 3 de la calle Antonio Grillo: Ramón Heredia, un periodista ya retirado, curtido por décadas de silencio impuesto y verdades que nunca llegaron a imprimirse. Lo encontró en un pequeño bar en Vallecas, donde pasaba las tardes revisando hemerotecas antiguas con la misma devoción con la que otros jugaban al dominó. Cuando Blanca le pronunció el nombre de la calle, Ramón no preguntó nada. Solo asintió, bebió un trago largo de coñac y comenzó a hablar. Le contó que en el otoño de 1972, un hombre soltero, de unos 40 años, alquiló el tercer piso del edificio. Según los vecinos, era reservado, callado, pero educado. Al tercer día, sin motivo aparente, salió al balcón con un cuchillo de cocina y se apuñaló a sí mismo 17 veces, riendo y gritando a la calle: «Perdóname, comandante». El caso fue archivado como un suicidio psicótico. Pero Ramón, joven reportero de sucesos en aquella época, no se conformó. Descubrió que otros inquilinos anteriores habían desaparecido o abandonado el lugar tras sufrir crisis nerviosas inexplicables. Lo que averiguó le heló la sangre. Durante los últimos años del franquismo, aquel edificio fue utilizado por una unidad clandestina como centro de interrogatorio y represión. No constaba en archivos oficiales. Pero Ramón había hablado con una mujer que aseguraba haber trabajado allí como limpiadora. Le confesó que en el sótano no se interrogaba a adultos, sino a niños, hijos de opositores al régimen, pequeños que jamás fueron registrados, que no tenían apellido ni rostro en ninguna ficha. No había cuerpos, dijo Ramón. Pero las voces nunca se fueron. Los documentos desaparecieron tras la transición. Las pruebas físicas, enterradas o quemadas. Y los testigos, o murieron o se callaron. Ramón la miró fijamente y añadió, con una seriedad sepulcral: «No estás loca, Blanca. Lo que viste, lo que sientes, son ellos. No buscan venganza. Buscan que alguien los recuerde, que alguien los nombre. Porque mientras nadie diga sus nombres, seguirán encerrados allí, esperando». El 2 de noviembre amaneció con un cielo gris plomizo que parecía aplastar Madrid bajo su peso. Era el Día de los Difuntos, cuando en todos los barrios de la ciudad las familias visitaban los cementerios, dejaban flores frescas y encendían velas en honor a los que ya no estaban. Pero ese año, en una pequeña calle del barrio de Malasaña, algo distinto ocurrió. Blanca no volvió a casa. Su compañera de piso fue la primera en notarlo. Su cama estaba intacta. El portátil aún encendido, con el cursor parpadeando en un documento en blanco. El móvil, sin batería, tirado en el suelo. No había señales de forcejeo ni de huida. Como si se hubiera esfumado. La familia denunció su desaparición de inmediato. La policía abrió una investigación rutinaria, pero al no haber pruebas de delito ni testigos, el caso quedó suspendido, como tantos otros. Hasta que, 3 días después, un sobre sin remitente llegó a la redacción de El País. En su interior, un USB. Sin etiqueta. Sin carta. Solo el dispositivo. El vídeo que contenía duraba 47 segundos. Pero bastó para paralizar a quienes lo vieron. La grabación, de baja resolución y visiblemente tomada en un lugar subterráneo, mostraba a Blanca sentada en el suelo, sobre lo que parecía ser el mismo sótano que había explorado semanas atrás. Estaba descalza, con la ropa sucia, los ojos vidriosos y fijos en algún punto invisible frente a ella.
No se movía. No hablaba. A su alrededor, 6 niños. Vestían uniformes escolares de corte antiguo, roídos por el tiempo, con calcetas caídas y botones faltantes. Sus rostros eran inexpresivos, pálidos, sus cuerpos tan quietos que más parecían estatuas que seres vivos. Formaban un círculo perfecto alrededor de Blanca, y todos murmuraban en sincronía, casi como en trance. «Antonio. Antonio, vuelve». La voz era aguda, metálica, carente de emoción. En los últimos segundos del vídeo, la cámara comenzó a temblar, como si quien la sujetaba se sobresaltara o fuera empujado. Luego cayó al suelo, grabando de lado, mostrando solo los pies inmóviles de Blanca y el borde de una pared húmeda. Antes de que la pantalla se fundiera a negro, algo, o alguien, cruzó rápidamente frente al objetivo. Era él, el hombre del uniforme de la Guardia Civil, el mismo que había aparecido en las pesadillas de Blanca, en los espejos, en los vídeos imposibles. Pero esta vez no era una sombra. Era nítido, tangible. Y lo más aterrador, sonreía. No con ternura. No con malicia, sino con la serenidad de quien sabe que lo inevitable ha ocurrido. Desde entonces, la leyenda volvió con más fuerza que nunca. Los vecinos comenzaron a hablar entre susurros, como antes, como en los tiempos en que nombrar a la casa número 3 era tentar al destino. Decían que, cada 2 de noviembre a las 2:33 de la madrugada, la luz del tercer piso volvía a encenderse. Aunque no hubiera electricidad. Aunque el edificio siguiera tapiado. Y que si uno se atrevía a mirar fijamente esa ventana durante más de unos segundos, escucharía su propio nombre, susurrado por una voz que ya no pertenece a este mundo. Blanca. Blanca, vuelve conmigo. Y con cada año que pasa, el nombre cambia. Porque ahora ya no es solo Blanca la que está atrapada. ¿Todavía quiere ir al calle Antonio Griffith número 3? Si la hay, asegúrese de llevar una vela, y nunca responda cuando alguien llame su nombre en el espejo.